Hola, somos el grupo número 3 de ¿cuál es tu concepto de ética? Bueno, la ética no es más que el conjunto. Respondiendo a la primera pregunta sobre el concepto de ética, yo considero que en términos generales, la ética puede entenderse como ese conjunto de principios y valores que guían el comportamiento del ser humano, y esto nos permite ir en esa búsqueda de lo que nosotros consideramos correcto, injusto o incorrecto, ¿sí? Es una herramienta fundamental para la toma de cada una de las decisiones que vayamos a tomar como profesionales, ya que esto nos va a permitir a nosotros evaluar las consecuencias de nuestras propias acciones y nos ayuda a reflexionar sobre el impacto que nuestras acciones tienen tanto en nosotros como en los demás y en la sociedad en general. Bueno, como primera pregunta, la ética desde mi perspectiva son esos principios que guían el actuar, esos conceptos que se tiene propiamente para el comportamiento desde lo que se ejecuta laboralmente, desde la confidencialidad que se tiene en los casos, el respeto, la toma de decisiones de manera que proteja toda esa integridad para el paciente o las personas que se tratan dentro de la labor profesional. ¿Cuál es la importancia de que un profesional asuma su papel como ciudadano responsable y cómo la ética guía sus decisiones y acciones en su práctica y en la sociedad? Asumir el papel de ciudadano responsable permite construir una sociedad mejor, basada en los derechos humanos, en la cohesión social y el cambio. Desde la ética podemos saber qué está bien y qué está mal, lo que permite tener la capacidad de decidir y de discernir entre lo bueno y lo malo. En cuanto a la segunda pregunta, considero que la importancia de que un profesional asuma su papel como ciudadano responsable radica en su influencia y en su impacto en la sociedad. Hoy en día los profesionales somos figuras de autoridad y para algunos somos considerados expertos en nuestro campo, en este caso en la psicología. Sí, debemos como tener esa capacidad de modelar nuestro comportamiento, ayudar a establecer algunos estándares que nos ayudan también a contribuir en el bienestar propio como en el bienestar común. Bueno, como segunda pregunta, ser un ciudadano responsable y actuar con ética desde nuestra profesión como psicólogos es demasiado importante desde dos perspectivas. La primera es la credibilidad que tengo como profesional desde mi actuar. Es muy importante para que las personas crean en uno y para continuar haciendo pues un trabajo de valor y creíble. El segundo es mantener la integridad de la otra persona. Solo siendo responsable y ético se puede mantener esa integridad de nuestro paciente o de las personas que estamos atendiendo y que estamos apoyando dentro de nuestra labor. ¿Cómo manejas los dilemas éticos que pueden surgir en la práctica clínica, especialmente en situaciones donde los intereses del paciente y las normas éticas pueden entrar en conflicto? Considero que lo más importante en el ejercicio profesional es ser consciente de que a quienes atendemos son seres humanos. Todo es una persona que tiene necesidades y vacíos que llenar a través de las terapias, obviamente sin descuidar la ética. Respondiendo a la tercera pregunta de cómo manejo los dilemas éticos, podría responder que manejar los dilemas éticos, hablándolo en la práctica clínica, requiere de nosotros, considero yo, un enfoque reflexivo y, ¿por qué no, sistemático? Sí, porque
digamos que existen múltiples pasos que son muy claves que nos pueden ayudar a nosotros en diferentes situaciones. Un ejemplo, eh, la identificación del dilema, ¿sí? Es decir, que nosotros tengamos la capacidad de reconocer que existe un conflicto entre los intereses, es decir, del paciente y esas normas éticas que nosotros manejamos. Esto implicaría analizar las situaciones y comprender, obviamente, los valores y principios tanto en el juego como en la misma autonomía, ¿sí? Bueno, y como tercera pregunta, eh, ¿cómo manejamos ese dilema o cómo manejo ese dilema entre los intereses de un paciente, por decir, y mis principios éticos? Es una pregunta bastante difícil y un actuar bastante difícil. Es una de las cosas más complicadas dentro de la labor profesional, ya que si bien nosotros luchamos por esos intereses del paciente, por conseguir los objetivos, por acompañar, guiar y apoyar, ninguna decisión puede estar alterna, ninguna decisión puede estar suelta a los principios éticos. Hay que partir de ahí. Todas las decisiones deben estar desde los principios éticos. Pero en estos casos tan complicados se debe evaluar y identificar muy bien cuáles son los propósitos, cuáles son los daños a corto, a mediano, a largo plazo y tomar esa. ¿Cuáles son los principios éticos más importantes que guían tu práctica profesional y cómo te aseguras de cumplirlos en tu trabajo diario? Para mí, la confidencialidad y el respeto. Porque si tu paciente no confía en ti, va a sentir que está defraudado y la terapia no va a tener ningún éxito. La siguiente pregunta, en cuanto a la práctica profesional de la psicología, los principios éticos más importantes, podríamos hablar de muchos, ¿no? Pero a raíz de mi experiencia, yo considero que podríamos incluir la autonomía, sí, que nos ayuda a nosotros a respetar el derecho del cliente, sí, de ese paciente, para que pueda tomar decisiones informadas sobre su propia vida y sobre el tratamiento que vamos a realizar. Esto obviamente implicaría proporcionar información que sea totalmente clara y suficiente para que pueda, pues, dar su consentimiento para continuar con las sesiones y las terapias. Importantísimo la beneficencia, ¿sí? El que podamos actuar en el mejor interés del cliente, promoviendo su bienestar, buscando maximizar los beneficios de la intervención que se está llevando a cabo. Otro podría ser la no maleficencia, es decir, que podamos evitar causarle daño al cliente. Pensaría también en la justicia, que nos permita a nosotros garantizar que todos los clientes o los pacientes tengan un acceso equitativo a los servicios, que seamos justos en el momento de distribuir los recursos que vamos a tener. ¿Qué complicaciones encuentra usted como psicólogo al intentar? Bueno, complicaciones como tal no he encontrado, pero de pronto. En cuanto a la pregunta de qué complicaciones podría encontrar usted como psicólogo al intentar en esta última pregunta, la pregunta 5, podría considerar que como psicólogo, como profesional en el área de la salud mental, es importante equilibrar la práctica profesional con el papel en la sociedad. Sí, esto puede implicar diversas complicaciones en las cuales consideraría que podría incluir, hablamos ahorita de la confidencialidad, podríamos decir versus las necesidades sociales, ¿sí? Es decir, cómo nosotros como profesionales de la salud mental tenemos la obligación ética de mantener esa confidencialidad de nuestros pacientes.
Pero también es importante tener claro que existen ciertos contextos sociales o situaciones, ejemplo, violencia, abuso sexual, un abuso generalizado, crisis sociales, donde puede haber un conflicto entre mantener el secreto profesional y la responsabilidad de intervenir. Por otro lado, también encontraríamos el estigma social sobre la salud mental. Sí, aunque digamos que en los últimos años ha habido avances en la aceptación de la salud mental, todavía existe un estigma de que, bueno, una dificultad de que las personas busquen de pronto ayuda, no acepten necesidades de tratamiento porque consideran que no están locos o que no cumplen con ciertos rasgos o características para poder iniciar una terapia de carácter psicológico como es la nuestra. Podría hablar también de las presiones sociales y las expectativas que de pronto a nivel social se pueden presentar. Ejemplo, digamos la sociedad en muchos casos tiene una comprensión limitada de lo que implica nuestro quehacer dentro del área de psicología. A menudo esperan soluciones rápidas o respuestas definitivas cuando es un proceso gradual, ¿cierto? Que en muchos casos es a largo plazo dependiendo del motivo de la consulta. También hay otra situación que es la falta de recursos y de apoyo en las instituciones. ¿Sí? La sociedad a menudo, digamos que no destina recursos necesarios para una atención psicológica adecuada. Por eso a veces los seguros dan una o dos terapias nada más, cuando en realidad pues se necesitan mucho más. Y encontramos también nosotros desafíos éticos y morales que son fundamentales. Entonces es importante que tengamos claro que en muchos de los casos los psicólogos se enfrentan pues muchos dilemas éticos, sí, es como nuestro diario vivir, relacionados pues obviamente con presiones sociales, con el bienestar del paciente, sí, a veces hasta con políticas en general.